Imagina un mundo donde la riqueza no tenía límites, donde el oro fluía como el agua, y donde un solo hombre poseía una mente tan brillante que incluso los reyes viajaban miles de kilómetros solo para escucharle hablar. Ese hombre fue Salomón, un rey cuyo nombre se convirtió en sinónimo de sabiduría, pero también en advertencia, porque esta no es solo la historia del hombre más sabio que vivió, es la historia de cómo incluso la mente más brillante puede caer. El viento sopla sobre Jerusalén, una ciudad que aún conserva las huellas de un gran rey, David, guerrero, conquistador, elegido. Pero ahora el trono no le pertenece, su cuerpo envejece, su tiempo se agota, y una pregunta lo consume. ¿Quién heredará el reino? Entre intrigas, ambición y conspiraciones, un nombre emerge. Salomón. Un joven, sin la experiencia de su padre, sin las cicatrices de la guerra, pero destinado a algo mucho más grande. No todos estaban de acuerdo. El trono era poder, y el poder atrae enemigos. Mientras algunos conspiraban en las sombras, David tomó su última decisión. Salomón sería rey. Un joven sin experiencia, pero con un destino que cambiaría la historia. La coronación fue rápida, decisiva y llena de tensión, porque en ese momento no solo nacía un rey, nacía una leyenda. Esa noche, algo ocurrió. En sueños, o quizá en algo más profundo, Salomón tuvo una visión, una voz. No era una voz común, era divina, y le hizo una pregunta. ¿Qué deseas? ¿Riqueza? ¿Poder? ¿Victoria? Todo estaba al alcance, pero Salomón pidió algo diferente. Pidió sabiduría, no para sí mismo, sino para gobernar. Y en ese instante, su destino quedó sellado. La respuesta fue inmediata. No solo recibiría sabiduría, sino también riqueza, honor y gloria, como ningún otro rey antes que él. Salomón despertó, pero ya no era el mismo. Algo había cambiado. Su mente ahora veía más allá, entendía lo que otros no podían, y pronto, el mundo entero lo sabría. 2 mujeres, un bebé, una mentira y una verdad escondida. Ambas clamaban ser la madre. No había pruebas, no había testigos, solo una decisión. Salomón no reaccionó de inmediato. Observó, pensó, y entonces pronunció palabras que helaron la sangre de todos. Partan al niño en 2. El silencio fue absoluto, pero en ese instante, la verdad salió a la luz. Una madre verdadera no podía permitirlo. Y así, el mundo comprendió que la sabiduría de Salomón no era normal, era extraordinaria. Las historias comenzaron a viajar, de ciudad en ciudad, de reino en reino. Un rey que podía ver la verdad donde otros solo veían confusión. Un rey que no solo gobernaba, sino que entendía. Pero esto apenas comenzaba, porque la sabiduría también atrae poder. Y el poder, si no se controla, siempre puede destruir, hasta el más grande. El nombre de Salomón ya no era solo conocido, era temido, respetado y admirado.
Las rutas comerciales comenzaron a cambiar. Caravanas atravesaban desiertos, barcos cruzaban mares, todo con un solo destino: Jerusalén. Oro de Ofir, especias exóticas, piedras preciosas, maderas nunca antes vistas. Todo fluía hacia el reino. Pero esto no era casualidad. Salomón no solo era sabio, era estratégico. Construyó alianzas, firmó tratados, convirtió enemigos en socios. Y así, su reino no solo creció, se volvió imparable. Pero Salomón no quería ser recordado solo por su riqueza. Quería algo eterno, algo divino. Y así nació su proyecto más ambicioso: el templo, un lugar que no sería construido por hombres, sino para Dios. Durante años, miles de trabajadores, artesanos, ingenieros, trabajaron sin descanso. Cada piedra perfecta, cada detalle sagrado. Oro cubría sus paredes, cedro perfumaba el aire. No era solo un edificio, era una obra maestra, un símbolo de poder, fe y perfección. Con el templo terminado, Salomón había alcanzado lo que pocos siquiera podían imaginar: poder absoluto, riqueza ilimitada, respeto mundial. Su corte era impresionante. Sabios, filósofos, artistas, todos reunidos en un solo lugar. Su conocimiento abarcaba todo: naturaleza, política, filosofía, vida. Dicen que escribió miles de proverbios y que sus palabras eran ley. Pero con cada logro, algo más comenzaba a crecer. Algo silencioso, algo peligroso. Desde tierras lejanas, más allá del desierto, llegó una noticia. Una reina había escuchado sobre Salomón, su sabiduría, su riqueza, su poder. Pero no estaba convencida. La reina de Saba no creía en rumores. Quería comprobarlo. Así que emprendió un viaje, largo, peligroso y lleno de expectativas. Cuando llegó, no quedó impresionada por el oro, ni por el palacio, sino por él, Salomón. Y entonces comenzaron las preguntas, enigmas, pruebas, desafíos, pero uno a uno, todos fueron resueltos. Sin duda, sin error, la reina quedó en silencio. Había encontrado algo único, algo que no podía negar. Ese momento fue el pico, el instante donde todo era perfecto. El mundo entero lo admiraba. No había enemigo que lo desafiara. No había problema que no pudiera resolver. Salomón había alcanzado la cima. Pero la historia nos ha enseñado algo. Cuando un hombre llega demasiado alto, solo hay un camino posible: hacia abajo. Todo comenzó lentamente, casi imperceptible. Alianzas políticas, matrimonios estratégicos, mujeres de otras tierras, con otras creencias, otros dioses. Al principio, no parecía importante, pero poco a poco, la influencia creció. Los altares cambiaron, las prioridades también, y el rey más sabio del mundo comenzó a tomar decisiones que no parecían sabias. ¿Cómo puede alguien tan sabio equivocarse? Esa es la pregunta. Salomón sabía la verdad, pero empezó a ignorarla. Lo que comenzó como estrategia se convirtió en debilidad.
Lo que era control se volvió exceso, y el hombre que una vez pidió sabiduría comenzó a perderla, no de golpe, sino poco a poco, como una llama que se apaga sin que nadie lo note. El rey que lo tuvo todo comenzaba a perderlo, no por enemigos, no por guerras, sino por sí mismo, porque a veces la mayor amenaza no está afuera, está dentro. La historia de Salomón está a punto de enseñarnos que incluso la mayor sabiduría no garantiza el final correcto. El silencio comenzó a pesar. Ya no había la misma claridad. Ya no había la misma firmeza. El rey seguía en el trono, pero algo había cambiado. Las decisiones eran distintas. Las prioridades también. El pueblo comenzó a sentirlo. Los impuestos aumentaron. Las construcciones continuaban. Pero el alma del reino se debilitaba. Y mientras Salomón miraba hacia otros dioses, su propio reino comenzaba a fracturarse. No de golpe, sino desde adentro. La historia siempre cobra, y las decisiones también. Los enemigos que antes no existían comenzaron a surgir. Viejas alianzas se rompieron. Nuevas amenazas aparecieron. El hombre que había construido un imperio de paz ahora enfrentaba el inicio del caos. Pero lo más peligroso no eran sus enemigos, era el desgaste, la desconexión. El hombre más sabio del mundo ya no escuchaba. No hubo una gran batalla, no hubo una caída dramática frente a todos. Fue silencioso. Salomón murió, como mueren los hombres, pero su historia no terminó ahí, porque lo que dejó atrás no fue solo riqueza, fue un reino al borde de la ruptura. Tras su muerte, todo cambió. El reino que había sido uno se dividió en dos, Israel y Judá. Conflictos, guerras, inestabilidad. Todo lo que Salomón construyó comenzó a desmoronarse. Su legado quedó marcado por una verdad incómoda. El mismo hombre que llevó al reino a su punto más alto, también sembró su caída. Y entonces surge la pregunta: ¿quién fue realmente Salomón? ¿El hombre más sabio de la historia? ¿O un rey que no pudo vivir según su propia sabiduría? Su legado es una paradoja. Es recordado por su inteligencia, pero también por sus errores, por su grandeza, pero también por su caída. Sus palabras aún viven, sus decisiones también. Y quizá ese es su verdadero legado, una lección, porque la historia de Salomón no es solo historia, es un espejo. Nos muestra que el conocimiento no es suficiente, que la inteligencia no garantiza decisiones correctas, que el poder, sin control, siempre tiene un precio, y que incluso el hombre más brillante puede perderse. Miles de años han pasado, y aún hoy su nombre sigue siendo pronunciado. Salomón, el rey sabio, el rey rico,
el rey que lo tuvo todo y lo perdió. Pero quizá su mayor legado no fue su riqueza, ni su poder, ni siquiera su sabiduría. Fue la advertencia. Porque al final, la verdadera pregunta no es ¿quién fue Salomón?, sino ¿qué harías tú con todo ese poder? Si este contenido te está aportando valor, imagina todo lo que viene. Déjame en los comentarios qué otro personaje de la historia te gustaría ver en el próximo video. ¿Un gran conquistador? ¿Un rey legendario? ¿Un guerrero? ¿Un dios o una mente brillante que cambió el mundo? Escribe su nombre en los comentarios, porque el próximo gran relato podría ser el que tú elijas. Y si te apasionan estas historias, suscríbete, porque lo mejor aún está por venir.